estamos en el taller Shawé en San Sebastián Riondo. Hoy vamos a hacer pigmentos naturales, vamos a pintar tela con pigmentos locales de Oaxaca. La mayoría son de aquí de la montaña y solo uno viene de la costa. En tu jardín medicinal. Son primero lavar tu tela o tu ropa que vas a utilizar. Después pones a hervir en una vasija, dependiendo de la cantidad de ropa que vayas a teñir. La mitad o un poco más de la mitad con agua, que después va a ser hervida con un mordante. Los mordantes son los minerales que permiten que las cadenas de las fibras se abran para que puedan recibir el pigmento y no se despinten después, ni con las lavadas. Y es como sellan el pigmento dentro de la fibra. Si una tela no tiene mordante, sí va a pintar, pero se va a despintar después de varias lavadas. Y el mordante es el fijador. Pueden utilizar el alumbre, que es esta piedra. Tiene que estar bien disuelta y machacada para que pueda funcionar en el agua. El sulfato de cobre, que sirve específicamente para cortezas. La sal normal de casa, de cocina, y el vinagre. Puede ser blanco, de manzana, pero vinagre. El algodón, el hemp, el coyuche, la lana, la seda, todas ellas van a agarrar muy bien, van a recibir bien. Las fibras naturales reciben bien los pigmentos naturales. Los sintéticos no les gusta. Los vegetales y las cortezas se dejan remojando primero 24 horas en el agua, de preferencia en luna llena, y después de 24 horas se ponen a hervir para lograr un cierto tipo de tono, que saque su jugo, es como hacer té. Esta es la corteza de encino. Entonces cuando está fresco, cuando lo cortas, sangra un color como naranja. Cuando está solo remojado en el agua por 24 horas, el baño es un poquito amarillesco, pero ya al contacto con el calor se convierte en gris. Al final siempre de cada baño queda este polvo que te indica, esta es la concentración del pigmento, ¿no? Entonces el encino te da este color. Utilizamos aquí es mucho el adobe, ¿no? Primero se cuela una cantidad, depende de lo que quieras teñir y qué tan grande. Realmente no se necesita mucho porque tienes que hacerlo pieza por pieza. Pues se hace así en frío. No he experimentado calentarlo. Después de lavarse se ve como durazno clarito. Es un color precioso porque es muy como de luz. Entonces vamos a poner sal y vinagre juntos. También se pueden combinar los mordantes para obtener una fijación más fuerte. Se ponen 2 cucharadas de sal. Yo calculo unos 4 litros, 4 o 5 litros. Y en realidad es experimentación porque depende también la tela, va a necesitar más o menos mordante. No hay como una fórmula exacta, ¿no? Igual de vinagre, suficiente. Entonces se disuelven bien. Entonces se deja hervir 1 hora. Así. Vamos a regresar en 1 hora. Para preparar la tela para estar lista para ser teñida en el mordante, después de que está muy caliente, se mete la tela, se sumerge
para que toda quede mojada. Y se va a dejar remojar 1 hora. El agua está hirviendo, entonces que se enfríe un poquito la ropa. Pues ahí es el encino. Este es el encino, que se puede ver, ¿no? Más o menos de qué color. Se procura ponerle los cortezas encima de la tela para que esté la ropa más cerca del fuego a pintar. Entonces vamos a dejar todo esto 1 hora. Aquí. Empezamos aquí, es mucho, es el adobe, ¿no? Es un baño que requiere de tus manos todo el tiempo para poder funcionar correctamente. Porque como es tierra, tiene que ser untada manualmente a la fibra para poder lograr que entre el color, ¿no? Entonces este lo vamos a dejar 24 horas aquí sumergido. Si se deja al exterior es mejor, también si está en el sol porque como empieza a calentarse el calor siempre ayuda. Pero ya este viene caliente del mordante. Entonces el agua ahorita está tibia y ahora de noche pues la luna va a ayudar a que se impregne más también. Por la manera en la que estaba doblado va a salir con diferentes tonalidades. Pero unas partes más oscuras y otras más claras. Se saca, se exprime con delicadeza, con cuidado, porque está caliente el agua. Y se trata siempre de regresar la mayor cantidad posible de pigmento al baño. Entonces al final, cuando se seca todo, toda la ropa o la tela, se plancha porque el calor ayuda a que se fije el pigmento un poco más en la fibra. El espacio a esa perfección que se manifieste y tú aprendes de ahí, ¿no? Yo hasta hace muy poquito empecé realmente a descifrar los mensajes que tienen los pigmentos para uno, ¿no? Para el que está tiñendo. Y les puedo mostrar claramente en un pantalón sin querer, o sea, de sumergir así, sale la silueta de la montaña de donde vivo. Entonces como, pues sí, o sea, es como la influencia directa de lo que se está viviendo en el entorno, manifestado y sintetizado y absorbido por estas plantas y por estas fibras. Y es fascinante porque todas son igual, ¿no? Todas son únicas, irrepetibles, tienen un mensaje. Bruja, bruja, bruja. Y bruja, bruja, bruja.